Bien, buenas noches a todos. Espero se encuentren bastante bien. Primero me confirman si me escuchan, por favor. Puede ser con una reacción. Perfecto. Como les decía, sean más que bienvenidos pues a este encuentro formativo que vamos a sostener en la noche de hoy de cara al quinto campeonato nacional de debate para los jueces de la categoría Open. En el día de hoy contamos con este taller titulado Argumentación, Refutación y Engagement, y el mismo será impartido por Eva Marí Casado. Eva fue campeona del CID UNFU en su primera edición, al igual que finalista del CAP 2, CUT 10, el CNE de 2024 en la categoría universitaria, el torneo de verano de Pucamaima, Santiago, en 2024 de igual forma, y de la Copa Invernal Pucamaima de 2024. Al igual que Eva fue cuarto finalista en el SADT 2025, siendo el primer equipo dominicano en participar y briquear en la categoría Open en un torneo universitario anglosajón. También fue semifinalista del CUT 11 y del Tono 2024, al igual que ha formado parte de los equipos de adjudicación discursos y Open en un sinnúmero de torneos. Así que sin más que agregar, les dejo pues con nuestra tallerista del día de hoy, que sé que van a aprovechar bastante sus conocimientos, nada más y nada menos que Eva Casado. Adelante, Eva. Hola, confirmar si se ve bien la presentación, primero que todo. Sí, solo debes de ponerla en modo más amplio, pero se ve perfecto. Súper. Pues nada, muchísimas gracias, Saúl, por esa introducción tan bonita. Y nada, espero que, como muy bien les ha dicho Saúl, este taller les sirva de mucho. Espero que les sea de mucho provecho y espero que tengan la confianza de hacerme todas las preguntas pertinentes a todo el contenido que vamos a estar viendo. Me gustan mucho los talleres con preguntas para que así todo quede claro. Así que si es el caso, pueden levantar la mano en la llamada y entonces ahí resolvemos cualquier duda. Entonces, como muy bien se ha introducido, el taller es un taller de jueces y vamos a hablar un poquito más desde el punto de vista de adjudicación, cómo se ve la argumentación, la refutación y el engagement en una ronda. ¿Qué vamos a ver hoy específicamente? Primero vamos a ver cuáles son los elementos de una argumentación efectiva. Lo segundo es cuándo sabemos que una argumentación es insuficiente. Lo tercero son cuáles son las técnicas de refutación que pueden darse en una ronda y cómo ustedes pueden identificarlas y la calidad que tuvo esa refutación. Y lo cuarto es cómo evaluar el engagement y cómo va evolucionando un debate. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera parte, que es elementos de una argumentación efectiva. Primero, ¿qué es argumentar? Antes de plantearnos por qué una argumentación sería efectiva o no, es importante preguntarnos qué es argumentar en sí. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna definición que quisiera aportar? Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. José Liz, Hola, ¿se me escucha? sí, Ok, para mí argumentar es ese arte que tú tienes de defender una idea, de defender el punto de vista que tú tienes con criterios y con en sí pueden ser con, con puntos y pautas específicas que te pueden ayudar a ti a pues ganar, aunque una argumentación sea mejor que otra. súper. Saúl, no, Saúl está grabando, perdón. Levantó la mano el segundo, Abraham.
Abraham. Bueno, me sale, creo que tiene una falla. Darwin. Darwin. No sé si no deja que se desmute. Me avisan cualquier cosa en el chat. Hello, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Se escucha. Ok, a lo que Darwin resuelve los problemas con su micrófono. Bielka. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, Perfecto. Yo conceptualizaría lo que es argumentar en dos palabras, que serían razonar y persuadir. Razonar y persuadir. Para mí, argumentar es persuadir a través de razonamiento. bien. Alexa. Y después Darwin. Bien, ¿me escuchan? Sí, Para mí argumentar no es más que el acto de exponer una idea o, por decirlo de otra forma, una tesis y pues respaldarla con razones sumamente lógicas o pruebas en todo caso y pues con estas mismas intentar persuadir a la parte contraria o en este caso a un panel sobre que tu idea pues es mejor que la de la parte contraria o que tiene más validez en todo caso. bien. Darwin. Creo que es probar por qué algo es cierto o falso y explicar su importancia. Súper. Abraham. Y ahí cerramos. Ok, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, disculpe la molestia con Raúl. Bueno, para mí argumentar es defender una postura, una idea con evidencia y justificación. Tratar verdaderamente de convencer al panel de que su idea, de que su idea es cierta y por qué es cierta. Bien, Nada de eso. entonces todos han dicho cosas que son súper acertadas en cuanto a argumentación. De todas las participaciones puedo rescatar que han hablado de la importancia de persuadir, o sea, un argumento tiene que persuadir, eso es cierto, tiene que tener una estructura, tiene que cumplir unas pautas para que esa argumentación sea, valga la redundancia, persuasiva y de calidad. Entonces, aquí les introduzco lo que viene siendo el modelo AGEL. El manual establece que la persuasión puede nacer por una interacción de los pilares que se evalúan en la categoría, que vienen siendo el contenido, el estilo y la estrategia. Ahora, el modelo AREL es solamente uno de los modelos por los cuales se puede explicar la estructura de argumentación. Hay otras estructuras, hay otros modelos con los cuales se pueden guiar para identificar cómo argumentar de manera completa. ¿Ok? O sea que aquí el orden de esas letras o la manera en la que esas palabras estén escritas, ya sea que digan afirmación, postura, tesis, etcétera, puede variar, pero lo que quiero que se lleven del modelo es la esencia de lo que defiende, que es el hecho de que cada persona, cuando argumenta, está asumiendo una postura con una afirmación, la cual tiene que tener un razonamiento, una evidencia o algo que lo sostenga, y por último, un link que viene siendo un enlace de de la afirmación que yo estoy diciendo y el razonamiento con la moción, que también podría ser visto como un impacto. ¿Ok? Entonces, voy a ir parte por parte. Primero, la postura es como la posición que está asumiendo el equipo y con qué lo está defendiendo. Entonces, ese es el punto de partida y la referencia de todos los casos. Entonces, esa es la descripción de la visión del mundo que el equipo está apoyando o rechazando y va directamente vinculada a lo que establece la moción. O sea, qué es lo que
cada debatiente está aceptando de su lado qué dice la moción y cómo ellos lo están abordando. ¿Ok? En debates políticos, por ejemplo, esa postura puede incluir acciones específicas, como por ejemplo un modelo, o sea, el plan de acción que detalle cómo se implementará la política o la propuesta. O sea, que al final del día, la afirmación o la postura, lo que yo quiero que se lleven es cómo está asumiendo esa persona la moción y cómo la va a abordar. Por ejemplo, en un debate de análisis se podría implicar el ofrecer la narrativa o un pronóstico de por qué algo es probable o por qué un contrafáctico sería mejor que el status quo. El punto es, yo tengo que asumir lo que dice la moción y eso ya viene siendo como que la postura o esa letra A o forma de iniciar, vamos a decir, la argumentación. O sea, no quiero que se lleven de que A tiene que ser una oración como tal, que sea una afirmación, sino que del modelo quiero que se lleven la esencia de lo que está aportando esto al inicio. Es muy importante que ustedes identifiquen esa primera parte y lo tengan claro, que los debatientes tengan claro cuál es su postura, porque eso asegura que ustedes entiendan exactamente qué es lo que ellos están defendiendo y ayuda a establecer como que un terreno común para lo que viene siendo el debate. Si ambos equipos dejan clara la postura que tienen, es mucho más fácil para ustedes evaluarlo de manera explícita que cuando tienen que hacerlo implícitamente hacia lo que ustedes entienden. Hasta aquí, ¿alguna duda? Me van poniendo pulgar arriba, me van diciendo. Si quedan dudas, me ponen pulgar abajo y le damos para atrás. No pasa nada. Pulgar arriba si se entendió hasta ahora. Ok, si quedan dudas, me pueden poner pulgar abajo, me suben la mano. Abraham, veo que tienes la mano arriba. Ok. Si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, seguimos con lo que viene siendo el razonamiento. El razonamiento es la afirmación y la postura como la parte más superficial. El razonamiento es ellos explicar el porqué de esa afirmación. Y el manual es muy enfático en que una afirmación sin una justificación no puede recibir el crédito significativo que ustedes le deberían de dar a un argumento. ¿Ok? O sea que, de nuevo, lo que les decía del modelo Agel no es que cumplan con la letra con cada letra al pie de la letra, sino que se lleven como que la esencia de lo que se está diciendo. Entonces, un razonamiento puede incluir presentar nexos lógicos, ¿sí? Donde la conclusión vaya derivando de varias premisas que se van diciendo, que haya mecanismos, o sea, que se expliquen las razones causales y los enlaces que aseguran que esa consecuencia que ellos están tratando de probar efectivamente va a pasar. Tiene que haber razones por las cuales eso podría ser creíble para una persona votante promedio. O sea, si la lógica requiere demasiados saltos o explicaciones que no son claras, entonces se pierde como una posible persuasión. Y también un buen razonamiento no solamente dice el principio del cual se está basando, sino que va respondiendo las refutaciones con otras lógicas, con otras matices, pero se queda como bien claro de dónde sale esa afirmación y como que cuál es todo el trasfondo que lo acompaña. O sea que las dos son muy necesarias porque un razonamiento sin dejar clara la afirmación puede dar como muy a la interpretación cuál era el enfoque que se estaba tomando. O sea que aunque el razonamiento sea como la parte, vamos a poner, con sustancia, necesita una afirmación que sea clara para que ustedes no estén interpretando basando en lo que entendieron y la afirmación tiene que tener un razonamiento para que nada quede suelto o quede al aire. Ahora seguimos con la evidencia. Entonces, World Schools tiene algo muy interesante que es que tiene sus mociones preparadas y tiene mociones impromptu, que son las que se hacen en persona. Entonces, hay casos en que al llevar estas preparaciones, los chicos cuentan con evidencias que son como que muy específicas. ¿Ok? Eso podría entrar más al caso en las mociones que son preparadas, pero en las mociones que son impromptu suele pasar más que esa evidencia, o sea, el que una persona no tenga una evidencia con una cita, una fecha o algo en específico, no le quita a que su argumentación no sea persuasiva.
las personas que hayan debatido Parlamento Británico o hayan debatido otros formatos como Karl Popper, que sean más impromptu, que no lleven esa preparación, se van a dar cuenta de que hay evidencia que es como más empírica. Em, o sea, hechos que se conozcan de manera más general, ejemplos, los ejemplos también son evidencia, maneras de ilustrar también ayudan a visualizar ese impacto, pero siempre son como una parte explicativa del discurso que hace que ese razonamiento tenga como que un lugar en cómo funcionan las cosas. También está lo que yo les decía del conocimiento específico, que aunque se pueden utilizar datos que sean como que un poquito más complejos, el orador tiene que explicarlos con un lenguaje accesible para aquellas personas que no sean expertos en el tema. Y también tienen que cuidar la calidad sobre la cantidad, porque el manual advierte bastante que uno no debe de premiar el acumular muchos datos aislados, sino la fuerza que esos datos le dan al argumento. O sea que solamente porque alguien diga muchos datos que suenen muy bien, no necesariamente, o sea, es el trabajo de ustedes discernir qué tanto esos datos apoyan de manera, o sea, con calidad, lo que ellos están diciendo, o si solamente son datos que ayudan a rellenar y a que ellos suenen mejor, aunque no necesariamente le esté dando una fuerza. O sea, que noten siempre la calidad antes de la cantidad de cosas que la gente puede estar diciendo, porque es muy fácil comenzar a decir cifras o hechos que sean muy específicos sin que al final aporten o cambien demasiado el curso del debate a nivel lógico. O sea que la lógica prima por encima de datos como que muy específicos, aislados o difíciles de entender en el debate. Y por último está el link. Eh, en el modelo ARE, el link se plantea como la conexión entre todo eso que acabamos de decir y por qué eso importa con mi postura. Al final del día, otra manera de uno poder explicar el link, hay gente que lo pone por separado, hay gente que integra los impactos al link. Yo como lo voy a explicar es que entiendan que siempre tiene que haber un enlace entre todo lo que ustedes acaban de decir con el tema que están debatiendo, lo cual para mí puede traducirse a un impacto. O sea, para mí es un impacto. Ya si en otras estructuras lo quieren poner aparte, o sea, el link y el impacto por separado, eso es otra cosa. Pero lo que quiero que entiendan es que la esencia de yo conectar todo lo que acabo de decir con la moción o con otro tema, eso puede ser el link o el impacto. ¿Ok? Entonces, esta parte, lo último, es lo que busca explicar por qué el argumento importa para ganar el debate. ¿Ok? Tiene que haber consecuencias, o sea, perjuicios o beneficios, daños o ganancias que resulten de esa lógica que se acaba de presentar con el razonamiento y con la evidencia. Tiene que haber una justificación de por qué eso es relevante, o sea, por qué ese material es pertinente para esa moción específica que se está presentando. También otra forma en la que se presentan impactos es mediante ponderaciones. O sea, un argumento puede incluir criterios para medir su importancia, como por ejemplo la magnitud, a cuánta gente afecta, o la profundidad, o sea, qué tan grave es el daño, o la certeza de que ocurra. Y hay tipos de impactos, como por ejemplo los prácticos o de principios. Los prácticos son los que tienen que ver con consecuencias que sean tangibles a la salud, a la economía, etcétera. O sea, impactos que tengan que ver con una consecuencia, o hay impactos que son de principio, o sea, aquellos que se relacionan a, por ejemplo, la moral, la ética, y otras cosas que son un poquito más abstractas, o sea, razones por las cuales nosotros no debemos de hacer las cosas, ¿ok? Independientemente del resultado. Hasta aquí, ¿alguna duda? José Luis, José Luis. Yo escuché lo de los impactos de principios, pero se me entrecortó mucho el primero que tú habías dicho. Tú dijiste los impactos tienen dos. Están los de principio, que fue el segundo, pero el primero no lo escuché muy bien. Consecuencias, o sea, impactos prácticos o consecuencialistas. Está la diferencia de lo de principio son yo no hago algo o hago algo porque eso está moralmente correcto o incorrecto. Y lo segundo es que yo me guío no por la moralidad, sino por las consecuencias. O sea, donde hay más bien o donde hay más daños. Y en ese lado se basa de consecuencias tangibles, porque del lado de principios no hay como algo tangible, sino que todo es como más abstracto, moral, ético. Perfecto.
Entonces, antes de continuar con esta parte, para recapitularles, un argumento al que le falten otras partes o que le falten una de esas partes no es un argumento bien mecanizado o explicado. O sea, es solamente una opinión, es solamente una afirmación, ¿sí? Y un argumento que pueda tener lógica, pero no tenga un impacto, es irrelevante. O sea, si no hay un impacto o una forma en la que eso cambie el mundo o el debate, realmente no viene al caso o no tendría un peso en cómo se ven las cosas, ¿sí? Y si algo tiene un impacto, pero no tiene una manera de sostenerse, o sea, que no tiene evidencia, entonces sería algo poco creíble. Entonces, vamos ahora a ver qué ocurre a Ariana. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ok, entonces yo tengo una pregunta y es ¿cómo podemos evitar que un impacto, como de cierta manera, llegue a ser sobreimpactado o ser de alguna manera, llegue al punto de la radicalización o como que para yo tener que probar mi punto, yo no tenga que sobreimpactar sobre este? Ok, te voy a responder desde el punto de vista de debate y después voy a expandir un poquito más de eso en un rato. No sé, y tú me dices si se respondió la duda o si no. Pero por ahora, en la parte de debate, si vas a debatir de algo y tienes miedo de sobreimpactar, tienes que pensar en qué tan probable es que eso ocurra de esa manera. Porque lo que pasa con el sobreimpacto, imagínense que hay dos ejes, o sea, como una gráfica. Y de un lado tienen la magnitud, pero del otro tienen la probabilidad. Lo que pasa con el sobreimpacto es que yo digo que algo es mucho más grande de lo que probablemente sea. Entonces, para uno aterrizar el argumento, tiene que preguntarse qué tan probable es eso. Ahora, hay una parte que es responsabilidad de los debatientes y otra parte un poquito menor que es de los jueces, porque hay que dejar que el debate evolucione. O sea que desde el lado del debatiente, sí, uno es que tiene que medir el argumento y tratar de no sobreimpactar, manteniendo como los pies en la tierra por esa parte. Pero del lado de los jueces se ve un poquito diferente, porque se trata de ver cómo los mismos debatientes pueden refutar eso o pueden tumbar ese sobreimpacto que se trajo. Y si de verdad es un fallo como que muy grande, entonces ahí sí se puede tomar en cuenta desde el lado de qué tan creíble es. ¿Sí? Voy a expandir eso en un momento, pero espero que eso vaya solventando un poquito la duda. Entonces seguimos con la segunda parte, que es de cuando tenemos una argumentación insuficiente. Entonces, para uno identificar fallas en el debate, ustedes tienen que recordar que como jueces son votante informado promedio. O sea, ustedes son una persona normal que vive en la sociedad de manera normal, lee el periódico, ve noticias, está enterada de cosas estándar, no necesariamente con conocimiento específico, o sea, la ronda no la vamos a juzgar desde conocimientos específicos. Entonces, que ustedes sí deben aceptar y evaluar de manera como que bien completa y aceptar completamente argumentos que estén bien mecanizados. Esos son los que mayormente van a chocar y hacen mayor engage entre ellos en el debate, ¿ok? Que como jueces ustedes sí tienen que ser capaces de identificar, ya sea para ver cómo evoluciona en el debate y para ver entonces cómo responde el equipo a ello. Aquí hay una lista muy larga. En términos muy simples, lo que sí tienen que aceptar es argumentos que cuenten con los principios de la estructura Agile, o sea, que cuenten con impactos, que tengan un razonamiento detrás de ellos y que posiblemente tengan algún tipo de evidencia o mecanismos bajo los cuales el mundo funcione de esa manera que ellos están diciendo. Que ustedes no deben de aceptar. Entonces, primero estaría lo que viene siendo afirmaciones gratuitas. Y eso es cuando un orador salta con una frase sin ninguna justificación posterior. O sea, por ejemplo, si yo digo el lenguaje construye la realidad y yo no explico a qué se refiere eso, yo
eso no es acreditable. O sea, ustedes no me tienen que dar crédito por ello, porque realmente yo no estoy explicando a qué me refiero con esa frase, ni cómo cambia el debate, ni cómo afecta mi caso, ni cómo afecta el de otra persona. Los sofismas y las falacias. Los sofismas es cuando yo digo algo que directamente entiendo que tiene que ser real. O sea, cuando doy a entender que algo es verdad porque sí o porque debe de ser verdad sin ningún tipo de razón, o sea, mayor. Y generalmente son argumentos que son falsos, pero que parecen verdaderos. Por otro lado, una falacia, como yo siempre se lo he explicado a mis estudiantes, es que viene siendo un argumento que aunque sea verdadero o falso, porque tienen esa particularidad, hay veces que hay razonamiento, hay argumentos que son verdaderos, pero por la manera en la que están explicados, o sea, el razonamiento que llevan detrás, no están bien explicados. O sea, yo te podría decir algo que es verdad, pero mi forma de llegar a esa verdad es falsa. Y eso es lo que, a mi entender, hace que una falacia sea una falacia. Entonces, lo siguiente vendría siendo el material preargumentativo. Eso básicamente son, bueno, se parece mucho a las afirmaciones gratuitas, pero piensen en que son enunciados que parecen tener una dirección y es muy fácil uno quedarse enganchado en ellos, pero al final no tienen razones que prueben que son veraces. O sea, no hay una razón por la cual sean verdaderos. Es como que yo diga, algunas drogas son menos dañinas que otras y yo no explico por qué ni cómo eso ayuda a lo que yo estoy diciendo. O sea, puede servir como un preámbulo a un argumento que yo vaya a decir, pero nunca lo introduje como tal, entonces al final del día no me sirve. Lo siguiente vendrían siendo argumentos no desarrollados o abandonados, que son ideas de las que se tiene una noción inicial. O sea, yo podría comenzar a argumentar de ello, pero el equipo deja de explicar en los discursos que siguen sin haberlas probado. O sea, yo podría comenzar a introducir una idea y que nunca se desarrolle en los demás discursos. Básicamente, esos tres vienen siendo lo mismo, solamente la diferencia sería como dónde tienen lugar o en qué momento de los discursos pasan. Lo que quiero que se lleven de ahí es que al final del día son oraciones, son formas de hablar más que nada, ni siquiera de argumentar, que al final no llevan a ningún lado o dirección en cuanto a dónde va la argumentación. Entonces ahora vamos con lo que viene siendo debilidades o faltas en la persuasión. O sea, aquí hay como hoyos directamente en cómo yo razono las cosas, porque en lo otro era hoyos en cómo yo planteo lo que yo vengo diciendo y bueno, en consecuencia, nada de lo otro que digo tiene como una profundidad. Aquí es un intento, o sea, aquí la persona ya está intentando presentar algo y lo que sigue es que tiene hoyos en su caso, tiene fallas en cómo presenta el caso. Entonces aquí tenemos los saltos lógicos que pasan cuando una conclusión no viene de manera clara de lo que, de las premisas, la postura o la afirmación que yo vengo diciendo. Y el manual prefiere argumentos bien razonados con pocos supuestos, digamos, que aquellos que requieren que una persona jueza rellene los huecos. O sea, ustedes como persona jueza, según el manual, tienen que preferir argumentos que estén bien razonados y que sean más simples de explicar a argumentos que suenen muy complejos y que ustedes mismos tengan que ser los que rellenen los huecos a nivel lógico. ¿Ok? Lo siguiente viene siendo la improbabilidad o verosimilitud. Eso tiene que ver con que las afirmaciones que se consideran plausibles, pero que sus premisas no podrían ser creídas, debilitan el caso. ¿A qué me refiero? Cuando algo podría ser creíble, pero no está lo suficientemente probado, o ustedes como persona promedio no podrían creer eso, el caso como que pierde bastante peso. Entonces tienen que depender bastante de cómo lo presente la persona. Después están las faltas de mecanización. Eso significa que un argumento no tiene mecanismos, o sea, no tiene enlaces o formas de explicarse y que las razones por las cuales una consecuencia va a ocurrir no están como bien probadas. En general, si lo notan, aquí todos, o sea, todas estas oraciones pueden referirse a cosas muy similares.
Y es lo que les decía ahorita, de que al final del día lo que estamos tratando de identificar o lo que quiero que se lleven de esto es que si hay algún hueco en cómo la persona explica las cosas, entonces ahí ya debe de haber algo que ustedes como jueces deban de poner en duda y tienen que ver entonces cómo el otro equipo responde a eso. Otras cosas que señala el manual viene siendo apelar a la emoción, o sea, eso es un tipo de falacia que es como, por ejemplo, dar poco crédito si la persona solamente está tratando de conmoverlos o imponer una figura de poder sin un sustento racional. Están también las definiciones ardilla, que son definiciones que evaden la carga de la prueba o no son consistentes, o sea, son definiciones que están manipuladas para que el debate se vuelva como tautatológico, o sea, que sea como una verdad propia para ellos. Pero eso es una falla estratégica muy grande porque la persona entonces está manipulando el debate como quiera. José Liz. Ok, estoy asimilando las definiciones ardilla, pero es como que, por ejemplo, que yo entienda algo y que yo crea en mi cabeza que la otra persona lo entiende. No, ¿Es eso? no, sería como yo decir, wow, no creo que este sea el mejor ejemplo, pero sí creo que es como fácil de entender, que como que yo diga, estamos hablando de que todo el deporte debe de ser de tal manera, y yo te digo entonces, todo el deporte que hay en el mundo es el fútbol, y esa es mi definición para lo que viene siendo el debate. Al final del día, eso es muy poco creíble porque el fútbol no es el único deporte que hay. O si yo digo, por ejemplo, una medida tiene que ocurrir y esa medida solamente la va a aplicar la FIFA porque la FIFA es la única federación que hay, significa que el otro equipo tiene que refutar eso. O sea, eso lo pone en una posición injusta. Esta persona entonces está tratando de manipular las definiciones a su favor para que le sea más fácil argumentar. Alguien levantó la mano. Luis. Sí, yo iba a decir eso, que las definiciones ardillas son definiciones a conveniencia. O sea, Exacto. por ejemplo, algo que sea muy amplio, uno lo reduce a algo que sea específico solamente para conveniencia del debate. Eso. Ujú. Por último, espérate, ¿te queda claro? Sí. Y a José Luis. Sí, gracias. Súper. Entonces, nada, aquí para ya terminar, hay otras partes que tienen que ver con contradicciones internas. Aquí sí quiero que presten atención a ese punto, porque si un equipo presenta dos argumentos que son excluyentes, o sea, que ellos como que se refutan, uno no puede pasar si el otro ocurre, entonces ustedes como jueces tienen que descartar el segundo argumento, o sea, tienen que llevarse del primero y evaluar cómo esa inconsistencia que trajo el segundo dañó la credibilidad del primero. Es decir, si ellos quieren mantener dos argumentos, pero los dos argumentos son excluyentes, o sea que no pueden pasar al mismo tiempo, se refutan a sí mismos o se mitigan o no pueden pasar al mismo tiempo, ustedes no van a evaluar el segundo, no van a evaluar el que sea mejor de los dos, sino que tienen que tomar el primero y ver cómo la lógica interna del segundo dañó el argumento. Si le hizo mucho daño o si no, si el daño no fue tan grande, ya eso queda, o sea, tienen que evaluar cómo le hizo daño eso a la consistencia interna, si fue un daño muy grande o si fue solamente como un ejemplo que no ayudó o algo así, pues no sé, ya evaluarlo de manera diferente. Pero se supone que ustedes se lleven el primer argumento y el segundo solamente lo usen como para ver cómo esa inconsistencia dañó la credibilidad del primero. José Liz. Yo digo, otra cosa que podríamos poner como que no aceptamos como jueces, así como, si yo no entendí un argumento, yo no puedo como intentar entenderlo, sino que tengo que hacerme, literalmente, si me dijo que el agua es cristalina, yo tengo que poner la acción que yo no entendí las razones por las que él me dijo, ¿verdad? O sea, no tengo que escribir nada nuevo que mi cerebro diga, no, porque yo entendí que él dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero, o sea, estoy cambiando, porque yo Ok, no lo entendí así. tienen que llevarse bien de lo que dijo la persona. O sea, primero vean lo que dijo la persona.
Al final yo les voy a dejar algunas recomendaciones y dentro de esas recomendaciones está que traten de tomar nota de lo que va pasando en el debate, porque puede pasar algo. Si ustedes no entendieron lo que se está diciendo, es bueno ustedes consultar con el panel si fue un tema de que ustedes no entendieron puntualmente y que esta persona no lo dijo y no lo explicó. Si hubo un intento de explicación, entonces traten de no rellenarlo, vean si de verdad lo que se dijo tiene algún sentido o alguna plausibilidad dentro del debate, a ver si fue un tema de ustedes. Pero si ustedes ven en sus notas y lo que están oyendo que la persona no dio continuación a nada de ello, pues por eso están esas otras partes como el material argumentativo, los argumentos no desarrollados o los saltos lógicos, que justamente explican esa parte de que si ustedes no entienden algo y genuinamente no está bien explicado, no se le puede como que atribuir per se a la persona porque genuinamente no se entendió. Y si ustedes rellenan el argumento, entonces eso puede terminar con un sesgo. O sea, ustedes pueden terminar haciendo que el argumento sea mucho mejor o al contrario. Emily. Hola, ¿me escuchas? Sí. Eva, justamente en esa parte hay alguna laguna que yo tengo con respecto a eso, debido a que, por ejemplo, supongamos que el debatiente, dentro de lo que aceptamos, tiene un argumento bien mecanizado, pero por cuestiones de estilo, por ejemplo, que hable demasiado rápido, al yo intentar tomar alguna nota o quedarme con la idea del argumento, no puedo hacerlo porque literal, habló demasiado rápido, pero su argumento estaba muy bien mecanizado. ¿Qué yo podría hacer en ese caso? O sea, ok, déjame ver si entendí la pregunta antes de responderte algo. Tú estás diciendo que al final del día la persona sí lo explicó, pero tú no pudiste tomar todas las notas necesarias. Sí. Ok, en ese caso se supone que la persona sí lo escribió. Entonces no debería de ser penalizada por el hecho de tú haber escrito todo o no. Recuerden que las notas, o sea, digo que es bueno tomar muchas notas si es algo que ustedes entienden que está siendo confuso, si entienden que necesitan ese apoyo de sus notas para deliberar más tarde. Pero, por ejemplo, si ustedes entienden que un argumento está bien probado, o sea, no tienen que escribir todo palabra por palabra. El escribir como que partes importantes o cosas, o por ejemplo, esto tuvo bien probado, mecanizado con tal cosa, se apoyó de esto. O sea, ya ahí ustedes van entendiendo y ven en sus notas que el argumento sí estuvo bien probado y no, o sea, la persona no debe de ser penalizada porque ustedes tomaron o no notas. Sí. Sus notas no tienen, o sea, mi consejo de que escriban es para que después en la deliberación, si tienen notas de algo o tienen preguntas de algo, puedan usarlas. Pero no necesariamente con eso digo que la persona tenga que pagar si ustedes no escriben. ¿Sí? Al contrario, o sea, ustedes tienen que mantener sus notas lo suficientemente completas y entender que si un argumento no está bien mecanizado, ustedes tienen que hacer el apunte, pero si lo está, entonces la persona después no puede pagar por eso. O sea, ya es un error grave porque no es una persona que sí hizo el trabajo por ustedes no escribir, entonces va a tener un mal puntaje. Entonces tienen que buscar formas de dejar claro en sus notas que ustedes sí entendieron el argumento y no escribí todo, sino lo más esencial de eso. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Súper. Denme un segundo. Ok. Entonces, por último, vamos a hablar de lo que viene siendo en esta parte material tardío o material nuevo que esté prohibido. Y con esto le digo que los terceros oradores no pueden traer argumentos nuevos. ¿Ok? O sea, no pueden tener razones independientes de por qué están ganando el debate. Sí pueden traer mecanismos o formas de ver el debate que sean nuevas, o sea, formas de ponderar, de evaluar la ronda. O sea, ellos pueden resumir la ronda como ellos, o sea, presentarles los criterios de evaluar la ronda, ellos pueden hacerlo, pero ellos no pueden traer un argumento per se nuevo, o sea, no pueden traer otra razón así con la estructura AREL de que pagan el debate si les refutaron en los otros dos discursos. ¿Ok? Puede haber mecanismos para sostener lo que ya existe,
pueden haber ponderaciones, pueden haber refutaciones, cosas que hagan que sus argumentos que ya dijeron todavía mantengan la validez. Tú puedes añadir un mecanismo nuevo que ayude a que lo que ya tú trajiste se mantenga, pero tú no puedes traer algo totalmente nuevo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Pongan un pulgar arriba antes de seguir. Súper. Vamos con la tercera parte que viene siendo técnicas de refutación. Entonces, hay mucho lenguaje que al final del día, igual que con el slide pasado, es muy repetitivo y al final del día no se entiende, pero es importante que ustedes entiendan cuáles son las formas en que una persona puede refutar algo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de refutación, mucha gente piensa que refutar es decir que algo está mal, que no están de acuerdo, que eso no es cierto, que no funciona así. Pero eso no es el caso. Refutar consiste en uno poder atacar la validez del razonamiento del otro lado. O sea, es cuestionar si esa lógica de verdad funciona, si el mecanismo ocurre como la gente dice y si hay incentivos necesarios para que eso suceda. Ustedes como jueces tienen que poder identificar las refutaciones que están pasando porque hay diferentes tipos de refutación. Hay refutaciones que pueden implicar que todo lo que están diciendo está mal, cuando hay refutaciones que pueden implicar que solamente una pequeña parte esté mal. Pero si la lógica se mantiene, ustedes tienen que poder ponderar esa parte. O sea, que alguien haya intentado refutar algo no significa que lo haya logrado. ¿Ok? Ustedes tienen que medir qué tan bien se dio esa refutación. Entonces, en otras palabras, refutar, o la pregunta que tiene que venir con refutar para los debatientes es por qué ustedes como jueces tienen que creer que eso de verdad ocurre así. Y el trabajo que ellos tienen es de demostrar que eso que dice el otro equipo no ocurre de esa manera. Entonces, hay dos conceptos que tienen que tener claros, que son refutar y ponderar, porque hay veces que la gente lo usa igual o entienden que es lo mismo y no es el caso. En el taller de mañana entiendo que va a haber un poquito más o sea, se va a profundizar un poquito más en lo que viene siendo la ponderación y esa parte que es más comparativa, porque ponderar se trata de comparar dos cosas y decir por qué mi argumento, aun si el otro sí es posible, es mejor. Refutar es decir que la validez o lo otro es falso o no funciona y ataca justamente las partes del modelo Agile. Yo puedo atacar la lógica o el razonamiento, los mecanismos, el origen de ese razonamiento, los incentivos que hay detrás o la existencia del impacto, si ese impacto siquiera pasa por eso. Entonces, la ponderación es diferente porque nosotros, como les venía diciendo, uno acepta que lo que dice la otra persona es cierto, pero aun si es cierto, tengo que explicar por qué lo mío es más importante. Volviendo para atrás, la refutación dice lo del otro es falso. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor, refutar o ponderar? La respuesta simple es que ninguno. Depende del caso, ¿ok? Hay debates donde lo más estratégico es yo poder atacar la lógica de la otra persona. Y hay debates donde es más estratégico yo aceptar que lo que está diciendo el otro sí es un argumento válido y es cierto y que aún así lo tuyo gana. ¿Ok? Entonces, vamos con algunos conceptos o formas de refutar. Primero está la mitigación. La mitigación significa aceptar que parcialmente eso ocurre, pero que la lógica de darle tanta importancia a ese impacto es errónea. O sea, ese impacto no es tan grande como parece. ¿Sí? Ejemplo, en vez de yo decir eso no ocurre, que una refutación como más completa, que puede ser desmentir la veracidad, desmontaje lógico, etcétera, con la mitigación yo digo, eso sí ocurre, pero no es tan malo. No tiene tanto que ver con esto. Entonces, parte de cómo uno refuta es primero ver qué se está respondiendo. O sea, no basta con que la otra persona diga que yo tan mal.
Si la otra persona dice que el otro equipo está mal, no les están diciendo nada a ustedes. Ustedes no pueden contar eso como una refutación porque no les acaban de decir nada, no les dijeron cuál es el problema, no les dicen dónde está el problema ni por qué eso es un problema. Entonces, vamos desde el inicio. Lo primero es que ellos tienen que decirles dónde está el choque, dónde está el problema. O sea, por ejemplo, el problema es con el mecanismo económico que ellos dicen. El problema es la lógica que ellos tienen detrás de cómo funciona el medio ambiente. O la explicación de cómo funciona el ser humano no es posible por esto y aquello. O sea, tiene que haber como que una ubicación que ustedes puedan decir, eso es lo que ellos están refutando. ¿Ok? No pueden aceptar refutaciones que no tengan un lugar en el debate porque ustedes no saben qué es lo que están evaluando. Entonces, por eso es muy importante que los debatientes, y por eso se les trata de enseñar a que ellos flagueen. Flagueen viene de flag, que es bandera, y eso significa como ponerle una banderita a lo que uno está señalando. O sea, señalar en el debate qué es lo que uno va a criticar o a desmontar o a refutar. ¿Ok? Lo segundo es explicar por qué esa lógica no funciona. O sea, ustedes le tienen que decir qué es lo que qué es lo que ellos van a refutar. Y segundo, por qué esa lógica no funciona. No pueden decir, no lo probaron, no fue suficiente, faltó una explicación, sino que eso, aunque ayuda, no basta. ¿Ok? Lo tercero es explicar por qué esa refutación importa. Y es donde esto complementa el paso anterior. O sea, esa parte de ellos decir su mecanismo no funciona, tienen que explicar el por qué. Si ese mecanismo falla, entonces, por ejemplo, desaparece el impacto económico que construye el caso. Ahí sí se entiende. Pero si yo digo, eso no es así porque ese mecanismo no funciona, yo no entiendo dónde está pasando eso ni por qué ocurre. ¿Ok? Hasta aquí se entiende. ¿Preguntas? Abraham. Bien, perfecto. Bueno, tengo una pregunta. eh, o sea, debo de comprender mejor. Y es lo siguiente. eh, por ejemplo, si los debatientes, eh, bueno, pues están refutando, ¿verdad? Es obligatoriamente, ellos deben obligatoriamente de proponer algo alternativo, algo nuevo a lo que están refutando. Por ejemplo, ellos refutan el argumento eh, desde la bancada, ¿verdad? Eh, lo refutan correctamente, entonces presentan algo nuevo. Eso es obligatorio cada vez que ellos van a refutar. Ahí es que tengo la pregunta. ¿Es Ok. obligatorio o ellos solamente pueden refutar y ya? Ellos pueden refutar y ya. Si ellos refutan y construyen algo a partir de eso, ya ahí sería contraargumentar. Entonces ahí está como la diferencia clave. Pero no es necesario que ellos contraargumenten siempre. Gracias. Siempre. Entonces sí, no es necesario que lo hagan siempre. Al contrario, todo depende de la situación y de lo que ellos vayan a hacer, porque si no tienen con qué contraargumentar, pues pueden refutar y ya y mantener su caso arriba después, sin traer nada nuevo a partir de eso. Entonces vamos con algunas de las formas de refutar aparte de la mitigación. Lo primero es cuando las personas dan una respuesta directa o desmienten qué tan veraz es algo. Eso es cuando uno dice que la premisa es falsa. Por ejemplo, si un equipo dice que una política es inconstitucional, entonces una respuesta directa sería decir que en verdad no lo es y que es interpretación incorrecta, explicando cómo, claro. ¿Ok? Lo segundo es un desmontaje lógico. Entonces, desmentir la veracidad era como de forma más superficial, explicar por qué un ejemplo o por qué la premisa es falsa. Sí, con algún hecho, con alguna forma de cómo funcionan las cosas. El desmontaje lógico es un poquito más profundo, porque aquí se acepta que hay cosas que son ciertas, pero la conclusión a la que se llega no se deriva de eso. O sea, por ejemplo, cuando hay mecanismos que son insuficientes, cuando no hay incentivos suficientes, cuando no hay como una conexión entre la causa-consecuencia. O sea, hay algo en la lógica que no está bien.
Entonces, un análisis un poquito más profundo. El volteo viene siendo demostrar que sucede lo contrario que lo que el equipo dice. Entonces, no es solamente negar el impacto, no es necesariamente negar el impacto, sino explicar por qué al contrario, esa lógica de ellos lo que hace es beneficiar a nuestro lado en vez del de ellos. ¿Sí? Y nada, después sigue la ausencia del nexo o del link. Y eso pasa cuando el otro equipo dice que algo produce otra cosa, pero nunca demuestran cómo. El desmontaje lógico es decir que la lógica está mal. La ausencia de nexo es yo decir que no hay lógica detrás de ello, o sea, no hay como una explicación de cómo A lleva a B. Desmontaje lógico es esa lógica está mal, ausencia de nexo es no hay lógica detrás de ello, no hay forma de cómo eso pasa. Después seguimos con los pseudoimpactos. Un pseudoimpacto es cuando un equipo asume que algo es bueno o malo sin decir por qué. Entonces, por ejemplo, decir que más libertad siempre es buena, eso pasa a veces, y la gente no explica el por qué. O, por ejemplo, si la gente dice que no, que cuando uno regula algo, eso siempre es malo, no hay un por qué. Entonces, ya el cuestionar que no se explica puede ser suficiente para comenzar a refutar ese tipo de cosas. Después está el sobreimpacto, que tiene que ver bastante con mitigación. El sobreimpacto es cuando una persona rellena las narrativas, perdón, la forma en la que uno dice las cosas con narrativas que sean emocionales, lenguaje que pueda ser como muy alarmista, generalizaciones. Entonces, hay veces que las cosas pueden sonar razonables. Y sí, tienen que tener cuidado con los sobreimpactos. Hay equipos que lo señalan y ya queda a discernimiento de ustedes ver qué tanto entonces ustedes concedan que eso sea un sobreimpacto o no. Y por último están las contradicciones, que es cuando los equipos presentan mecanismos que son incompatibles entre sí. O sea, cuando una persona dice que del otro equipo hubo contradicciones, pero ellos tienen que demostrar dónde está la contradicción y entonces explicar cómo queda su caso después de eso. Y también hay otra parte que viene siendo la simetrización. La simetrización es decir que algo no es exclusivo. Es decir, eso pasa del otro lado, el que tú lo traigas como una razón para convencerme de tu lado, no hace nada porque igual pasa del mío. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Ok, ahora vamos con cómo evaluar el engagement. Entonces, ya nosotros hablamos de cómo construir argumentos, cómo nosotros responder cuando refutamos. Yo lo que quiero que se lleven hasta este punto es que las afirmaciones gratuitas no llevan a ningún lado. Tienen que tratar de ver que los argumentos o las refutaciones tengan dentro de ellas las explicaciones suficientes como para ustedes entender lo que está pasando en el debate. Es la responsabilidad de los equipos que lo que ellos traen para construir o ser ofensivos hacia el otro caso, tiene un sentido detrás de ello en vez de solamente decir cosas al aire. ¿Ok? Entonces, el engagement es una parte muy importante de todo esto. El engagement significa en español el involucramiento que tienen. Y yo creo que es uno de los conceptos que es más importante de lo que viene siendo el debate competitivo, porque al final el debate no es tú traer dos discursos paralelos, o sea, los oradores no van a comenzar a hablar cada uno tomando un turno sin interactuar con lo que dice el otro. Entonces, un debate solamente pasa cuando los dos equipos interactúan entre sí y se responden mutuamente a lo que van diciendo. Entonces, el manual dice que el engagement es la capacidad y la responsabilidad que tienen los equipos de interactuar con los casos, los argumentos, las premisas y los análisis del equipo contrario. O sea que no es solamente algo que tú puedes hacer, es algo que tú debes de hacer para poder posicionarte. O sea, no basta con yo decir que tengo un buen caso, sino que yo tengo que demostrar por qué ese caso del otro lado, por qué el caso del otro lado falla y por qué el mío entonces resiste esas críticas. ¿Qué significa yo involucrarme?
no solamente significa hacer refutación, que fue lo que ya vine explicando, sino también poder responder al debate que de verdad está ocurriendo. Y eso implica varias cosas, como por ejemplo responder a los argumentos importantes, o sea, poder adaptar el discurso según lo que va diciendo el otro equipo, reconstruir mis argumentos, contraargumentar como respondimos hace un momento, también tiene que ver, y hacer que toda nuestra estrategia vaya con lo que va ocurriendo en la ronda. Mientras más responda mi discurso al estado actual del debate, más es el engagement. O sea, mi discurso va respondiendo a las necesidades que hay. Si ahora mismo estamos viendo quién tiene más magnitud o si la magnitud es importante, entonces yo incluirlo en mi discurso en vez de simplemente seguir hablando y seguir hablando de que mi discurso es posible sin hacer caso a lo que viene diciendo el otro equipo. Yo tengo que responder y no quedarme así. O explicar por qué en ese caso, mira, aunque tú hables de magnitud, lo que es más importante es la posibilidad y explicar por qué. Entonces, hay un error muy frecuente, especialmente con debatientes que son nuevos, porque ellos creen que están respondiendo porque hablan del tema del que se está hablando. Pero eso no es responder, eso es simplemente hablar en paralelo. O sea, por ejemplo, si proposición dice la educación pública reduce la desigualdad porque mejora como el Estado, o sea, mejora la sociedad, y oposición dice la educación privada también genera innovación, los dos están hablando de educación, pero en ningún momento los argumentos interactuaron entre ellos. Y ahí ustedes van muchísimo más cuesta arriba. Por eso el engagement se valora tanto, porque hace que ustedes puedan ver cómo el debate avanzó y cómo chocó una cosa sobre otra, cuáles fueron los criterios que se estaban discutiendo, en vez de ustedes tener que, por criterio propio, decidir cuál importa más. Entonces, ellos tienen que interactuar entre sí, tienen que responder a la lógica del otro, y eso no pasó en el ejemplo que les dije. Entonces, el manual dice claro que ustedes no deberían de premiar ese tipo de interacciones como engagement. Entonces, ¿qué es un engagement de calidad? No todo el engagement tiene la misma calidad. Y el manual diferencia entre engagement de alta calidad y de baja calidad. El de alta calidad pasa cuando nosotros respondemos a la mejor versión del argumento rival. O sea, nosotros no buscamos casos extremos, nosotros no buscamos exagerar lo que dijo la otra persona, no buscamos caricaturizar su posición, que eso pasa con la falacia de hombre de paja, o sea, que yo trato de pintar el otro argumento como algo que no es para atacar la versión más fácil de refutar. ¿Ok? Un engagement de alta calidad ocurre cuando yo acepto el argumento en su máxima expresión y entonces respondo exactamente a lo que ellos estaban intentando probar en vez de encontrar las versiones fáciles, los huecos que son como más pequeños, sino que yo tomo el argumento de lleno y en su máxima expresión lo refuto. Entonces, muchas veces, yo lo entiendo, muy tentador uno responder a la versión más fácil, porque obviamente es más fácil ustedes tumbarla, pero eso tiene dos problemas, y el primero es que no es estratégico, y eso responde directamente a uno de los pilares que trae el manual en este formato, pero lo segundo es que hay fallos en la lógica. Entonces, es correcto que ustedes se pregunten qué intenta demostrar realmente el argumento y cuál es la lógica que sostiene todo eso. Muchas veces, si uno tumba la lógica principal, se caen los argumentos. Entonces, ¿por qué el engagement importa tanto? El engagement no solamente mejora el debate, sino que ustedes como jueces les da una lectura mucho más fácil. Piensen en, por ejemplo, el flagueo que yo le estaba diciendo ahorita, de que la gente sabe ubicarles exactamente qué es lo que está refutando, qué es lo que están haciendo, dónde ustedes tienen que ir en sus notas. A ustedes el trabajo se les hace mucho más fácil y ahí ven el involucramiento que tiene esta persona de que, mira, está respondiéndole a los argumentos del otro. Entonces, ustedes como jueces, voy a ser muy empática acá, ustedes tienen que procesar mucha información, porque no solamente están lidiando con una ronda, sino con varias rondas en un día, el tener que entender cada ronda, el tener que socializarlo y luego darle feedback a la persona. Entonces, es mucha información y por eso los debatientes también tienen una carga muy fuerte de persuadirlos a ustedes y ayudarlos. O sea, una responsabilidad que ellos tienen. Entonces, si ambos equipos interactúan entre sí, es mucho más fácil entender cuáles son los acuerdos y los desacuerdos que son más importantes entre ellos, qué argumentos sobrevivieron, cuáles fueron refutados,
cuál terminó siendo el caso más convincente, y por eso en debates que son más cerrados y más competitivos, el engagement puede ser uno de los factores decisivos, porque ahí ustedes ven qué tanto el otro equipo pudo refutar del otro y mantener su caso en pie ante las respuestas que le daba el otro equipo. Entonces, hay otra parte importante para uno ver el engagement. Aquí voy a hablarles como de diferentes partes para evaluar el engagement. Lo primero son los puntos de choque, o sea, donde yo veo las preguntas y los puntos más tensionados del debate. O sea, son los puntos más grandes donde el equipo tiene discrepancias o desacuerdos. Y no son necesariamente los 20 puntos en los que chocaron, sino los 1, 2, 3 o hasta 4 choques que fueron como más importantes en términos lógicos. No estamos diciendo de que esta cosa que dijo fulanito chocó con esta y luego esta con esta. No, estamos viendo a nivel macro cómo se vio el debate, cómo se pudieron responder esas preguntas más importantes. Entonces, eso es lo primero, ver cuáles son los puntos más importantes. Eso ustedes lo tienen que medir y ver cómo ellos responden a ellos. Lo segundo es evaluar bien el rol del tercer orador, que sirve como un látigo, si quieren compararlo con Parlamento británico, porque mucha gente cree que el tercer orador solamente resume, pero hay algo mucho más importante de ahí, porque no es un resumen, sino una organización más digerible del debate y más estratégica del debate. O sea, ellos tienen que identificar cuáles fueron los puntos de tensión más importantes o principales y explicar por qué ellos ganaron esos puntos. Entonces, ellos no tienen que estar respondiendo 20 preguntas pequeñas, sino que ustedes ven un discurso verdaderamente de calidad, o sea, un discurso de tercer orador de calidad, es uno que resume la ronda de manera entendible y de manera estratégica. También, algo muy importante es que el engagement tiene que ir evolucionando. O sea, el debate tiene que entenderse para ustedes cómo evoluciona. Y yo les dejo esta imagen. Yo no creo que necesariamente el debate se dé así, que necesariamente uno comience mal. O sea, no quiero que se lleven esa analogía de que comenzamos con argumentos que no sean buenos y al final tienen que arreglarse en el tercer caso, en el tercer discurso. Lo que quiero que se lleven de esto es que la evolución del debate tiene que quedar clara en el tercer discurso. Cómo comenzamos y por qué ahora estamos ganando, de ambos lados. ¿Ok? Si el otro equipo reconstruyó el argumento, no sé cuál fue su respuesta, eso también tiene que ver con evolución. Si hubo un choque nuevo, responderlo, si atacaron la lógica, defenderla, eso es engagement también. Y otra manera de engagement son los puntos de información. Recordarles que los puntos de información ustedes tienen que cuidar en la sala que no ocurran antes del minuto 1 ni después del último minuto y que en el discurso de réplica, perdón, no pueden haber puntos, o sea que tienen que cuidar eso en la sala. Pero el engagement también ocurre en esos puntos, o sea, qué tanto yo puedo involucrarme para hacer preguntas importantes o intervenciones importantes en el discurso de la otra persona que ayuden a responder esas dudas más grandes. Y nada, el manual indica que si un orador se le ofrecen suficientes puntos y no acepta ninguno, eso significa que tiene un bajo nivel de engagement o de involucramiento. Con eso yo no les estoy diciendo que uno tiene que aceptar todos los puntos. Eso no necesariamente está bien, pero uno sí tiene que mostrar como orador la disposición de responder al menos a una cosa. ¿Ok? O sea, yo no puedo negarme totalmente a puntos. Con eso no les digo que mientras más puntos yo cojo, mejor. No. Pero si ustedes ven que un orador está cerrado a aceptar todo tipo de puntos y no le coge punto a nadie, entonces ahí tiene una baja capacidad de involucramiento posiblemente. También en la forma en la que hacemos engagement está el material tardío, que vienen siendo argumentos importantes que se introducen muy tarde. Eso limita el engagement. Voy a hacer un pequeño resumen con el material que tienen aquí. Creo que este es como de los puntos más importantes de este taller. Con el tipo de material tenemos el evolutivo. El primer orador presenta, el segundo aún puede desarrollar y el tercero reconstruye y adapta y resume la ronda. Pero él no tiene que traer nada nuevo, o sea, no puede presentar ni desarrollar huecos que sean muy importantes.
Material tardío se considera si se trae en el tercer discurso porque limita el engagement. O sea, el otro equipo es injusto que yo traiga algo en el tercer discurso y nadie me pueda responder. Eso sería abusivo. Yo no sé, guardaría mi mejor argumento para el final para que nadie me le responda nada y gano. Y eso está mal. Entonces, por eso todo tiene que venir desde el primer discurso y ustedes no pueden acreditar cosas que vengan en el tercer discurso que sea nuevo. Pueden reconstruir de manera nueva, pueden adaptar con mecanismos nuevos, pero no puede ser como un tema de cero totalmente. Y nada, si se traen réplicas también prohibido o penalizable, dependiendo del caso y cómo se haya visto. Entonces, tómenlo en cuenta para los puntajes. Les recomiendo entrar a ver el manual y ver al final la tabla, le vamos a la tabla. Entonces, vamos ahora con lo que viene siendo cómo puede seguir una persona jueza un argumento. Entonces, lo primero es que un argumento muy bueno que nunca respondió críticas puede perder un poco de valor. Recuerden que un argumento que pueda ser reconstruido correctamente, aún ante lo que se haya dicho, lo que hace es fortalecerse. Por eso el engagement, aunque sea una crítica, significa que al final yo tengo una oportunidad de reconstruir mi caso en diferentes condiciones que me den a mí más fuerza. Entonces, hay una contribución inicial. Ustedes pueden ver si esa contribución inicial, ese argumento, ha sido refutado. Si ha sido refutado, ustedes pueden ver si fue reconstruido y de ahí vean entonces qué quedó en pie o cómo quedó en pie. Yo creo que esa pequeña estructura puede ayudarlos a ustedes a tener una lectura un poco más clara del engagement a nivel de los diferentes argumentos, cómo se respondieron o se mantuvieron en pie. Recuerden que no se trata solamente de repetir lo mismo una y otra vez, sino de hacer una progresión o una evolución dependiendo de lo que se necesite en el debate. ¿Ok? Entonces, también tienen que darse cuenta de no solamente si hubo respuestas o no, sino que haya habido una calidad, porque no toda interacción tiene el mismo valor. Y el manual diferencia de nuevo, como les dije, entre un engagement de alta calidad y uno de baja calidad. Recordarles que el de baja calidad pasa cuando el equipo responde solamente a la versión más débil del argumento, exagera las consecuencias, lo ataca desde una lógica distinta a la que realmente decía la otra persona, sí, porque lo dejó claro, obviamente. Y también cuando ocurre paralelismos, o sea que los dos equipos solamente siguen hablando del mismo tema, pero ninguno les responde directamente al otro. El engagement de alta calidad implica involucrarse con un núcleo que sea muchísimo más centrado en el análisis del argumento, en el punto más importante. O sea, identificar qué está intentando probar el otro realmente. Y eso implica reconocer qué impactos pueden existir, pero también los beneficios que sean comparativos. O sea, ese famoso delta, si hay como un cambio en el mundo. Y si ese delta, ese cambio, es suficiente para ganar la moción. En otra palabra, no se trata de que ustedes busquen la forma más fácil de evaluar, sino la más relevante. O perdón, que ellos les traigan a ustedes la manera más fácil de refutar algo, sino la más relevante a lo que se está debatiendo. Entonces, vamos a hablar de la resolución de puntos de choque. Ustedes evalúan, o perdón, no evalúan los argumentos como elementos aislados, sino que ustedes tienen que ver cómo evoluciona cada punto de choque en la ronda, como ya les venía diciendo. Y cuando un argumento no tiene una refutación, ustedes no pueden asumir que se quedó, perdón, si recibe una refutación, ustedes no pueden asumir directamente que quedó destruido. Ustedes tienen que evaluar si esa respuesta que se dio fue lógica, si fue específica y si fue suficiente para afectar el núcleo del debate y después ver cómo respondió el equipo que trajo ese argumento en primer lugar a esa crítica. O sea, porque alguien haya refutado algo no significa que lo logró. Y nada, por eso una buena refutación no solamente gana existiendo. Entonces, vamos a ver cómo evaluar los debates de manera más dinámica, que ya ese es un último punto. Ya les hablaba del material, del tipo de material que se trae, también de cómo ir siguiendo los argumentos. Eso se llama el hilo de Ariadna.
Básicamente lo que dice es que en debate, con un intercambio que sea constante, ustedes tienen que registrar esa secuencia lógica de manera completa. O sea, no basta con ustedes quedarse en si ese argumento se refutó, sino que tienen que fijarse en qué pasó después y si hubo una capacidad de reconstrucción o no, porque ustedes van a ver muchas veces que la gente intenta reconstruir. Entonces, denle la oportunidad de ver si se logró reconstruir o si no se logró, y entonces así finalmente evaluar qué quedó en pie, porque mucha gente comete el error de cortar aquí y desde que ven que algo se refutó, lo dejan en esa parte. Entonces, preguntas que se pueden hacer con la contribución inicial. ¿Fue clara lo que se trajo inicialmente y era lógico plausiblemente, de manera plausible? Lo segundo, con la refutación, ¿fue específica y fue suficiente para dañar el núcleo de ese argumento inicial? Después se pueden preguntar qué afirmaciones resistieron mejor la presión que le puso el otro equipo y por qué. En cuanto a la resolución de los choques, recuerden que un equipo puede ganar un punto de choque si demuestra que el impacto es comparativamente más importante o que la lógica es más robusta frente a los ataques del rival. No solamente con refutación, sino mañana con la continuación que van a ver de las ponderaciones y la comparación. Para hablarles un poquito de comparación y ponderación, en los debates que son más dinámicos, los equipos pueden ver qué métricas se usan para juzgar la ronda. Hay ponderaciones, o sea, comparaciones que son explícitas, o sea, ustedes tienen que priorizar los criterios que los equipos acuerdan, ¿ok? Si los equipos dicen, lo más importante aquí es quién salva más vidas, eso ya es un acuerdo explícito. Ustedes tienen que llevarse de lo que ellos acuerdan. Si ellos no acuerdan nada, se queda entonces en una ponderación implícita. O sea, si no hay un acuerdo, ustedes tienen que evaluar quién dio mejores razones para creer que su métrica es la más importante. Y como último recurso, si nadie pondera, ustedes intervienen usando los criterios de una persona votante informada promedio, como por ejemplo magnitud, alcance, qué tan certero era eso, pero ya ahí queda a criterio de ustedes. Aquí les dejo algunos tips antes de terminar el taller, de qué ustedes tienen que observar y cómo pueden dar seguimiento. Entonces, el manual viene recomendando el que ustedes tomen notas precisas. Pueden usar abreviaturas, encabezados que sean claros, o cosas que ustedes les sirvan para transformar el argumento en algo que ustedes entiendan. Si entienden que se probó, escriban entonces formas en que se probó de forma fácil para que, como les decía con el ejemplo que estábamos hablando anteriormente, ustedes no se queden escribiendo palabra por palabra y luego eso afecte al equipo. Traten de evitar el sesgo de recencia. Y yo creo que eso es algo muy importante. Hay un sesgo que pasa cuando una persona registra lo que se dijo de último. O sea, lo de último siempre está más fresco en la memoria y por eso es más fácil favorecerlo o juzgarlo de esa manera. Entonces, tienen que valorar siempre el trabajo de todos los oradores por igual y ser conscientes de que porque haya sido lo último o porque haya sido más fresco, más reciente, no necesariamente lo hace mejor, sino que tienen que juzgar de manera holística, o sea, en general. Y lo siguiente es reconocer el movimiento, o sea, califiquen a los oradores según el grado en que ellos mueven el debate, en que se involucran con él, y no solamente de repetir una y otra vez lo que se dijo sin hacer ningún delta o ningún cambio en lo que trae la moción o en el mundo de lo que se está debatiendo. Con esto terminan mis explicaciones y podemos abrir el espacio de preguntas. Si tienen alguna a confianza, pueden hacerlas. Yo feliz de responder en lo que pueda. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno, pues si no hay dudas, cerrar diciéndoles que al final del día es un poquito agobiante como jueces tener que juzgar tantas rondas. Eh, Siempre traten de dar lo mejor en cada una de ellas. Recuerden apoyarse de sus paneles. Recuerden basarse, o sea, no se
castiguen de más con cosas que sean como muy específicas, sino que al final del día, lo que dice el taller, llévense de la esencia de lo que se trajo al debate. Al final del día, el cómo se construyen las cosas es lo que más vale. Una palabra no necesariamente cambia el argumento entero. Entonces, llévense de qué es lo que se está planteando y cómo se está planteando para ver la validez de ello. Y así ustedes van a ver que van a juzgar un poquito más tranquilos que si tienen que estar detrás de cada palabra o cosa específica, detrás de todo. Y ya van a ver que también los chicos, mientras más se van exponiendo a talleres y prácticas, van a poder ir acogiendo un poquito mejor esa capacidad de engagement y va a ser muchísimo más fácil para ustedes juzgar rondas y como ver la progresión de todo. Van a ver que es muy chulo juzgar debate donde uno de verdad tiene como ese acompañamiento de ellos, guiando a uno en cómo evaluar la ronda y ver de verdad como ese involucramiento. Sin más que añadir, decirles que se metan a juzgar prácticas y que cualquier cosa me pueden escribir. Estoy a la orden, cualquier duda que tengan y les deseo mucha suerte en los próximos talleres. Muchísimas Gracias. gracias, Eva, de verdad, por decirnos que sí y formar parte pues, de este proceso formativo dedicado a nuestros jueces de la categoría Open en el marco de este 5º Campeonato Nacional de Debate. Ciertamente es un proceso bastante comprometedor y este taller yo sé que ha sido de bastante ayuda para cada uno de estos jueces que pudieron pues darse la oportunidad de escucharte. Así que agradecerte en sobremanera y desearle feliz noche a todos. Bye, gracias por todo. Suerte.